Bien, Filipenses capítulo 2, versículos del 14 al 18, dice así. Filipenses 2, del 14 al 18 dice: haced todas las cosas sin murmuraciones ni discusiones, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin tacha en medio de una generación torcida y perversa, en medio de las cuales resplandecéis como luminares en el mundo, sosteniendo firmemente la palabra de vida, a fin de que yo tenga motivo para gloriarme en el día de Cristo, ya que no habré corrido en vano ni habré trabajado en vano. Pero aunque yo sea derramado como libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me regocijo y comparto mi gozo con todos vosotros. Y también vosotros os ruego, regocijaos de la misma manera y compartir vuestro gozo conmigo. Amén. Bien, hermanos, imaginen una habitación completamente oscura. Estamos totalmente oscuros. Cuando se va la luz, ¿no? A veces se va la luz y estamos ahí a oscuras. Ahora, no importa cuánto te quejes de la oscuridad, no importa cuánto la critiquemos o cuánto hablemos de ella, la oscuridad jamás va a desaparecer hasta que alguien encienda una luz. Una pequeña vela, hermanos, puede hacer lo que 1000 discursos no pueden, que es romper las tinieblas. Vivimos en una generación marcada por la confusión, por la murmuración, por la queja, por la división, por el egoísmo. Y las personas buscan esperanza, pero muchas veces solamente encuentran precisamente eso, oscuridad, más quejas, más confusión, más división. Eso podemos verlo en el mundo. Sin embargo, también, hermanos, aún en los creyentes que somos llamados a reflejar a Cristo, con frecuencia permitimos que nuestra manera de hablar o nuestra manera de comportarnos, de actuar y de vivir opaque el evangelio que proclamamos. Con frecuencia actuamos como las personas del mundo. Y es precisamente en este contexto de Filipenses, como vimos anteriormente en el capítulo 2, versículos del 14 al 18, después de Pablo mostrar la humildad suprema de Cristo, cómo Él se humilló, cómo se hizo hombre, fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y luego de que Pablo llama también a los creyentes a ocuparse en su salvación, porque Dios es quien produce el querer como el hacer, Pablo ahora responde una pregunta inevitable, que es: ¿cómo es que se ve una vida en la cual Dios está obrando? ¿Cómo es que se tiene que ver una vida en la cual Dios está obrando? Hermanos, una vida en la cual Dios está obrando es una vida en la cual no hay murmuraciones, no hay discusiones. Es una vida irreprensible que resplandece como una lumbrera en medio de un mundo oscuro, aferrándose firmemente a la palabra de Dios. Y eso es lo que vamos a ver el día de hoy. El tema central del día de hoy es que, puesto que ya Dios es el que produce el querer como el hacer, entonces nosotros, la iglesia, debe vivir en este mundo oscuro y de tinieblas, como resplandeciendo como hijos de Dios y gozándonos en nuestra salvación. Gozándonos en nuestra salvación. Bien, para refrescarle las memorias, o para los que no estuvieron la semana pasada, el apóstol Pablo venía hablando acerca del deber de ocuparnos en nuestra salvación con temor y con temblor. Pablo dijo eso en los versículos del 12 al 13, dice: así que, amados míos, tal como siempre habéis obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora,
mucho más en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y con temblor. Y como explicamos la semana pasada, la salvación a la que Pablo se refiere acá es a la santificación, porque la obra de salvación tiene tres dimensiones: la pasada, la presente y la futura. La pasada fue cuando creímos por primera vez el Evangelio y fuimos justificados de nuestros pecados. La justificación. La salvación presente se refiere a la santificación. Este caminar, este proceso que nosotros estamos viviendo y en el cual debemos ocuparnos. A esto se refiere Pablo. Y también está la salvación futura en la cual nosotros vamos a ser glorificados. Todo cristiano, hermanos, debe ocuparse entonces en su santificación, porque como leímos y les dije anteriormente, Dios es el que produce ese deseo en nuestro corazón por medio de la obra del Espíritu Santo. Hermanos, si nosotros ahora queremos vivir vidas santas, es porque hemos nacido de nuevo, es porque hemos creído en el Evangelio y porque el Espíritu Santo ha venido a morar en nuestro corazón. Es la tercera persona de la Trinidad la que nos impulsa a vivir vidas santas. Si no eres creyente, entonces no tienes el Espíritu Santo. Y si no tienes el Espíritu Santo, es imposible vivir la vida cristiana. Es imposible. Sin el poder de Dios, sin la ayuda de Dios, sin la presencia de Dios, es imposible, hermanos. Pablo nos va a decir en esta mañana que una muestra de que estamos viviendo en santidad, una muestra de que nos estamos ocupando en nuestra salvación, es que hacemos la diferencia en este mundo. Pablo dice que el cristiano que se ocupa en su salvación es aquel que resplandece como luminar en el mundo en medio de esta generación maligna y perversa. La pregunta es, ¿cómo resplandecemos entonces ante el mundo? ¿Cómo hacemos esa diferencia para con los demás? En primer lugar, viviendo como hijos de Dios. Versículos 14 y 15, vuelvo a repetir. Pablo dice: haced todas las cosas sin murmuraciones ni discusiones, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin tacha, en medio de una generación torcida y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Entonces, en primer lugar, hermanos, los hijos de Dios viven haciendo todas las cosas, como dice el apóstol Pablo, sin murmuraciones ni discusiones. ¿Qué es la murmuración? La murmuración es el acto de hablar en voz baja y quejumbrosa. Es decir, es una persona que no habla abiertamente ni con un tono de voz alto, sino que lo hace en voz baja y en forma de queja. Siempre se para quejando. El que murmura habla entre dientes. A veces se oye el murmurar como un gruñido de descontento. Entonces, la persona que murmura es una persona que no es feliz, que no está contento con su situación actual. Y hay muchos que se pasan la vida murmurando. Vemos personas que todo el tiempo se paran quejando del gobierno, del presidente, de los diputados, de los congresistas. Personas que se pasan la vida murmurando de la economía, de la enfermedad, de la pobreza, de sus vecinos, de la iglesia. Incluso hay cristianos, hermanos, que viven quejándose entre sí. Cuando la palabra de Dios en Santiago capítulo 5 versículo 9 nos dice: hermanos, no os quejéis unos contra otros para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. La Biblia, mis hermanos, nos llama a no murmurar unos contra otros. Nos llama a no quejarnos unos contra otros.
para que no seamos condenados, dice, porque existe un juez y que Él es el único que puede realmente juzgarnos y evaluar cómo estamos viviendo nuestra vida. Y la murmuración, hermanos, es un pecado muy grave, es un pecado grave, porque trae división dentro de la iglesia, de la familia, en el trabajo, donde se encuentre. La murmuración, mis hermanos, dentro del ámbito religioso, es un pecado contra la providencia de Dios. Muchas veces pensamos que la murmuración simplemente es un defecto de la personalidad de una persona. Decimos, es una persona que se queja mucho, pero la Biblia la trata de una manera mucho más seria, hermanos. ¿Por qué murmuró Israel en el desierto? ¿Se acuerdan? El pueblo de Israel fue rescatado de la opresión egipcia por medio de Moisés, por medio de la obra de Dios, del poder de Dios. Y cuando estaban ya en el desierto, el pueblo murmuró contra Dios, se quejó contra Dios, se quejó contra Moisés, contra los líderes. El pueblo se quejaba y decía, ¿para qué Dios nos ha sacado de Egipto? Vamos acá a morir de sed, vamos a morir de hambre. Hubiera preferido quedarme ahí. El pueblo de Israel, mis hermanos, murmuró porque no confiaba en Dios. Cada queja llevaba una acusación implícita hacia Dios. El pueblo decía, Dios no sabe lo que hace. Dios no está cuidando de nosotros. Dios se equivocó. Eso es lo que estaba diciendo el pueblo de Israel. Por eso la murmuración, mis hermanos, nunca es solo un problema de palabras. Es un problema de adoración. Cuando el corazón deja de confiar en la sabiduría del Señor y en su soberanía, entonces la boca comienza a quejarse. Por eso es que Jesús enseñó que de la abundancia del corazón habla la boca. Y las palabras, mis hermanos, revelan aquello que gobierna nuestros corazones. Hoy en día la murmuración se manifiesta de la siguiente manera, como una crítica constante. Personas que murmuran son personas que están todo el día criticando y criticando y criticando. Son personas que tienen un espíritu inconforme, no son felices. No están conformes con nada. Nada los llena. También la murmuración aparece como conversaciones que desaniman, comentarios cargados de ironía y comparaciones permanentes. Personas que solamente abren su boca, para hablar mal, para desanimar a los demás. Y son personas que tienen resentimiento en su corazón, un resentimiento que quizás jamás nunca hayan resuelto. En ocasiones, hermanos, incluso usamos un lenguaje aparentemente espiritual cuando nos quejamos. Decimos, solo quiero compartir una preocupación. No sé si alguna vez les habrán dicho algo semejante. Hermano, es una queja, es una murmuración. Dice, quiero compartirte una preocupación, te dice. Pero al hacer eso, ya están murmurando, ya se están quejando. La murmuración, hermanos, es peligrosa porque, como les dije, tiene la capacidad de extenderse rápidamente dentro de una congregación. Así como una pequeña chispa puede incendiar un bosque entero, una sola lengua, una sola persona puede sembrar división entre hermanos que antes caminaban unidos. Por eso es que Pablo dice, hagan todo sin murmuraciones y sin discusiones, sin contiendas.
Pablo habla acerca de estas discusiones o contiendas que no nacen del amor por la verdad. O sea, cuando una persona discute, hermanos, es porque se ve en esa persona su orgullo. Una persona que le gusta discutir es una persona orgullosa. Nace del deseo de tener la razón. Nace del orgullo. Y el orgullo siempre quiere ocupar el primer lugar, hermanos. Y esto de las discusiones lo podemos ver hoy en día mucho en las redes sociales. Ahí en las redes sociales cada quien quiere tener la razón. Cada quien cree que su postura teológica es la correcta. Cada quien cree tener la verdad absoluta y denigra a los que no están de acuerdo con su postura. ¿Por qué? Por orgullo. Nadie quiere ceder. Todos quieren ser escuchados, pero pocos desean escuchar. Porque cada quien desea proteger su prestigio. Pablo, mis hermanos, por eso es que dice: hagan todo sin murmuraciones ni discusiones. Y podemos observar el contraste con Cristo. Como vimos anteriormente en Filipenses 2, del 6 al 8, vimos al Señor renunciar voluntariamente a sus privilegios para servir. Aquí Pablo dice: si Cristo descendió para servir, ¿cómo pueden ustedes pelear por ocupar el lugar más alto? Cuando hay rivalidades, hermanos, dentro de la iglesia o en otro ámbito, más que todo en la iglesia, hemos perdido ya la vista de la cruz. Nos hemos olvidado del Evangelio. Pablo no dice hagan algunas cosas, dice hagan todo, sin murmuraciones y sin discusiones. No hay excepciones, hermanos. Debemos hacer todo, ya sea en la iglesia, en el hogar, en el trabajo, en el ministerio, cuando las cosas salgan bien, cuando las cosas salgan mal, cuando somos ignorados. En toda circunstancia el creyente ha sido llamado a reflejar el carácter de Cristo. Y el mandato de hagan todo sin murmuraciones y discusiones tiene un propósito que lo podemos leer ahí en el versículo 15, que dice: para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin tacha en medio de una generación torcida y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Esto no significa que si hacemos todas las cosas sin murmuraciones, sin discusiones, siendo irreprensibles y sencillos, vamos a llegar a ser hijos de Dios. Eso no significa, hermanos, sino que porque ya somos hijos de Dios, vamos a hacer todas estas cosas. Pablo nos llama también a ser irreprensibles. Esta es una palabra, mis hermanos, que describe un estilo de vida. Un estilo de vida que no puede ser sometido a crítica debido a pecados o maldades. Es decir, un cristiano, hermanos, no debe ser criticado por algún pecado grave o escandaloso. Un cristiano no debe ser criticado de borracho, ni de adúltero, ni de mentiroso, ni de ladrón, ni de iracundo, de peleonero. Un cristiano tiene que ser irreprensible. Irreprensible en ese aspecto. Desde luego, siempre habrá personas que van a acusar falsamente, y eso ya está fuera de nuestro control. Pero en cuanto dependa de nosotros, debemos siempre estar sin culpa. Sin culpa, hermanos. Pablo nos llama a ser irreprensibles y sencillos también. Sencillo significa inocente y describe una vida que es pura.
sin mezclas con el pecado. Un cristiano sencillo es aquel que vive una vida íntegra, es decir, que no tiene un pie en la iglesia y otro en el mundo, que no tiene una doble vida. Pablo nos llama a ser irreprensibles y sencillos. Y Pablo también nos llama a ser, en ese versículo 15, a hacer la diferencia, dice, en medio de una generación mala y perversa. Nosotros, mis hermanos, hemos llegado, o debemos ser hijos de Dios, dice el texto, sin tacha, en medio de una generación mala y perversa. Y nosotros, hermanos, déjame decirte que hemos llegado a ser hijos de Dios por medio del Evangelio, no por nuestra propia cuenta. Juan capítulo 1, versículos del 12 al 13 dice: pero a todos los que le recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Es decir, a los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre, ni de la voluntad de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. Es decir, si hoy día nosotros somos hijos de Dios, es porque hemos creído en el Evangelio, hemos creído en su nombre. No nacimos siendo hijos de Dios, no nacimos de sangre, ni fue por nuestra propia voluntad, sino que fue la voluntad de Dios por la cual ahora nosotros somos llamados hijos de Dios. Y se nos ha dado ese privilegio de ser hijos de Dios. Y como hijos, hermanos, debemos vivir de la siguiente manera. El texto dice que debemos vivir sin mancha o sin tacha y siendo luz en este mundo. Sin tacha significa irreprochable, sin defecto. Y esto hace un eco a la clase de sacrificio que debía traerse a Dios en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento Dios mandó a su pueblo a sacrificar animales, pero estos animales no debían tener mancha ni defecto alguno. Números capítulo 6, versículo 14 es un ejemplo de esto. Número 6, 14 dice: y presentará su ofrenda delante del Señor un cordero de un año sin defecto como holocausto y una cordera de un año sin defecto como ofrenda por el pecado y un carnero sin defecto como ofrenda de paz. Dios requería siempre estos sacrificios de estos animales sin defecto. El sacrificio que le agradaba a Dios siempre tenía que ser sin defecto, porque esto, hermanos, representaba la santidad de Dios. Nosotros, como cristianos, debemos vivir en este mundo corrupto en santidad. Pablo también nos dice que debemos ser luz en este mundo, que debemos resplandecer como luminares en el mundo, que debemos brillar como las estrellas del cielo en medio de una noche oscura. Jesús dijo a sus discípulos en Mateo capítulo 5, versículos del 14 al 16: Mateo 5, del 14 al 16, Jesús le dijo: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad situada sobre un monte no se puede ocultar, ni se enciende una lámpara y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en la casa. Así brille vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas acciones y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Jesús nos dice que nosotros somos la luz del mundo, que no debemos escondernos, que debemos
brillar delante de los hombres, con el fin de que todos glorifiquen a Dios que está en los cielos, a nuestro Dios. Pablo compara a la iglesia con las estrellas en una noche oscura, porque, hermanos, una estrella no hace ruido, no necesita anunciarse, simplemente brilla. Una estrella simplemente brilla. Y brilla porque precisamente el cielo está oscuro. Su luz resulta evidente. Así mismo debe ocurrir con nosotros los creyentes. El mundo, hermanos, el mundo es oscuro, es maligno, es perverso. Y nosotros debemos hacer la diferencia. El mundo espera encontrar egoísmo, pero en nosotros debe encontrar generosidad. El mundo espera odio, pero en nosotros se encuentra perdón. El mundo espera orgullo, pero en nosotros encuentra humildad. El mundo espera desesperanza, pero en nosotros se encuentra gozo. Entonces la gente del mundo, al ver eso, debe preguntarse, ¿qué es lo que hace diferente a estas personas? La respuesta no es que nosotros somos mejores, sino que la respuesta es que Cristo vive en nosotros. Pablo dice que debemos resplandecer en medio de esta generación maligna y perversa. Pablo no espera que la iglesia viva aislada del mundo. Él no está proponiendo construir una comunidad encerrada donde nunca tenga contacto con la sociedad, como los Amish, por ejemplo. No, sino que la iglesia, mis hermanos, está llamada a vivir en medio de este mundo. No para parecerse al mundo, sino para mostrar una alternativa. Este lenguaje, este pasaje nos hace recordar que Jesús también oró de esa manera. Jesús dijo, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Así que nuestra misión, hermanos, como iglesia, no consiste en escapar de la oscuridad de este mundo, sino llevar la luz de Cristo a estas personas. Debemos vivir de esa manera, como hijos de Dios. Pero nuestro problema, hermanos, es que muchas veces no vivimos como verdaderos hijos de Dios. Si somos sinceros, vivimos a veces murmurando en nuestros corazones. Cuando se presenta la desgracia, cuando nos va mal, cuando estamos deprimidos, parecemos al pueblo de Israel en el desierto, quejándonos y murmurando contra Dios. Vivimos muchas veces discutiendo por nuestro orgullo espiritual, creyéndonos mejores que los demás, tratando a los demás como ignorantes. Muchas veces, hermanos, no hacemos la diferencia ante el mundo. No somos luz ni somos sal en este mundo caído, sino que todo lo contrario, nos dejamos influenciar por las cosas de este mundo. Pero la solución que nos da siempre el Evangelio, hermanos, es Jesús. Juan capítulo 8, versículo 12, Jesús dice, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Hermanos, nosotros debemos poner nuestros ojos en Cristo porque Él es la luz del mundo. La iglesia nunca ha sido una fuente de luz, sino que la iglesia es como la luna. No sé si ustedes saben, pero la luna no produce una luz propia, sino que la luna refleja la luz del sol. Del mismo modo, nosotros debemos reflejar la gloria
de Cristo. Pero debemos acercarnos a esa luz, porque Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue, dice, no andará en tinieblas. Debemos seguir a Jesús. Y mientras más seguimos a Jesús, mientras más cerca estemos de Él, más vamos a resplandecer su carácter en nosotros. Pero si nos alejamos del Señor, entonces la luz comenzará a apagarse. No porque Cristo deja de brillar, porque Él siempre va a ser glorioso, Él es la luz del mundo, sino porque nosotros dejamos de reflejarlo con fidelidad, al alejarnos de Él. Así que, hermanos, si queremos vivir resplandeciendo ante el mundo, debemos permanecer en la luz. Debemos permanecer en Jesús. ¿Por qué, mis hermanos? Porque Él sí vivió todo esto que el apóstol Pablo nos está diciendo. Él vivió sin murmurar ni discutir por causa de su ego, como lo hacemos muchas veces nosotros. Isaías 53:7 es una profecía acerca de Cristo. Dice, fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca, como cordero que es llevado al matadero y como oveja que ante sus trasquiladores permanece muda, no abrió él su boca. Esta profecía está hablando acerca de la pasión de Cristo, lo que Él tuvo que padecer. Hermano, Jesús no murmuró cuando estaba pasando por esa situación, ni se quejó de su condición, sino que permaneció mudo, como dice el texto, por amor a nosotros. Jesús, hermanos, sí vivió esa vida irreprensible, sencilla y sin mancha. Jesús mismo se atrevió a decirle a sus oponentes en Juan capítulo 8, versículo 46, Jesús dice, ¿quién de vosotros me prueba que tengo pecado? Y si digo verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? Jesús se atrevió a decirles eso a sus contrincantes. ¿Quién me prueba que yo tengo pecado? ¿Quién me puede decir de ustedes que yo soy un pecador? Y nadie pudo decirle nada. Hebreos 4:15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Sin pecado. Juan capítulo 19, versículo 4, el propio Pilato dijo lo siguiente. Juan 19:4 dice, Pilato salió otra vez y les dijo, mirad, os lo traigo fuera para que sepáis que no encuentro ningún delito en él. Jesús, mis hermanos, nunca pecó. Él sí fue irreprensible, sin tacha, sin mancha. Por eso es que Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. A eso nosotros llamamos la doctrina de la impecabilidad de Cristo. Y gracias al Evangelio, mis hermanos, gracias al Evangelio, la justicia perfecta de Jesús se nos ha sido adjudicado a nosotros por medio de la fe. Por medio de la fe. Ahora Dios nos ve como santos, sin mancha, sin tacha, irreprensibles, pero porque estamos en Cristo. Es por medio de la fe, hermanos. Y entender eso nos motiva entonces a hacer luz en medio de la oscuridad, aunque no lo hagamos de manera perfecta. Pero si queremos realmente brillar cada vez más y más, debemos estar más y más unidos a Cristo. También Pablo dice que una forma, mis hermanos, de alumbrar o brillar en medio de este mundo oscuro
es gozarnos en nuestra salvación, siendo felices en nuestra salvación, siendo cristianos. Y para eso Pablo dice que debemos aferrarnos a la palabra de vida, asirnos a la palabra de vida. O como dice esta versión, sosteniendo firmemente la palabra de vida, a fin de que yo tenga motivo para gloriarme en el día de Cristo, ya que no habré corrido en vano ni habré trabajado en vano. Pablo dice que la iglesia, mis hermanos, debe permanecer aferrada a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque no existe, hermanos, una verdadera santidad ni felicidad separada de la verdad de Dios. Y esto es importante saber porque vivimos en una época que exalta las emociones por encima de la doctrina. Muchas iglesias hoy en día dicen vivir gozoso por el mover del Espíritu Santo, y saltan y son felices, pero lo curioso es que nunca se abre la Biblia en esas iglesias, o en la mayoría, no digo en todas. Pero el Nuevo Testamento, mis hermanos, nos enseña que el gozo nunca está separada de la doctrina. ¿Por qué? Porque la verdad de la palabra de Dios alimenta nuestra fe, y la fe fortalece la obediencia, y la obediencia hace visible el Evangelio. Una iglesia, mis hermanos, que abandona la palabra puede conservar muchas actividades, pueden tener muchos programas, muchas reuniones, pero perderá el poder transformador del Evangelio. Esas personas no van a ser transformadas por el poder del Evangelio, por el poder de la palabra. Porque la luz no proviene de nuestras ideas, sino que proviene de la palabra de Dios, aplicada, sí, por el Espíritu Santo al corazón de su pueblo. Y eso, mis hermanos, produce verdadero gozo en nuestro corazón. Por eso es que Pablo dice que él quiere gloriarse en el día de Cristo y ver que su trabajo no ha sido en vano. Pablo quería experimentar ese momento cuando Cristo regrese y ver que su obra en la iglesia de Filipos no ha sido en vano. Y hermano, déjame decirte que Cristo algún día va a regresar. En eso creemos como iglesia. Cristo regresará por su iglesia y va a venir por una iglesia que se aferre a su palabra. Cristo va a venir por una iglesia que haya invertido tiempo, horas, meses, años por conocer la voluntad del Padre, por conocer a Dios. ¿Saben por qué? Porque de eso se trata, hermanos, la vida eterna. Jesús mismo lo dijo en Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Y la única manera, mis hermanos, es por medio de su palabra. ¿De qué sirve decir que te gozas en el Espíritu si no conoces a Dios? Hace poco escuché decir por internet, escuché decir a alguien que la doctrina no es importante, que la Biblia no es importante, que la mucha letra mata, que lo importante, dice, es sentir la presencia del Espíritu Santo. Pero déjame decirte que, hermano, precisamente es el Espíritu Santo quien inspiró la palabra de Dios. Fue el Espíritu Santo que inspiró a hombres para escribir lo que nosotros conocemos como las Santas Escrituras. Una iglesia debe vivir aferrada por eso a la palabra de Dios. Y eso va a producir un verdadero gozo, hermanos. Sobre todo cuando venga Cristo. Sobre todo cuando venga Cristo. Pablo termina en los versículos 17 y 18 diciendo que aunque Él sea derramado como libación sobre el sacrificio y el servicio de la fe de los filipenses,
Él se regocija y comparte su gozo con todos y anima y ruega a los filipenses a compartir ese gozo con él. Pablo, mis hermanos, aquí también hace un eco a esa costumbre antigua de derramar vino encima de un sacrificio de un animal. Cuando se derramaba el vino sobre el sacrificio, este vino se evaporaba y ese vapor simbolizaba la ofrenda hacia Dios. Pablo, mis hermanos, veía su vida entera como una ofrenda libada, como si hubiera sido derramada en sacrificio abnegado para servir con abnegación a los filipenses. Pablo amaba a los filipenses, amaba a todas las iglesias que él conocía. La fe de los filipenses era el sacrificio. Pablo mismo era la libación. Él se sentía feliz, hermanos, de ser derramado en martirio sobre el sacrificio y servicio de la fe de ellos. Porque como vimos anteriormente, Pablo no sabía si iba a salir vivo de la cárcel. Pero él sabía que si aún moría, su vida iba a ser como esa ofrenda libada por los santos, por los filipenses, por la iglesia. Esto es importante, hermanos, porque la vida cristiana, déjame decirte, la vida cristiana es una vida de sacrificio. Es una vida de sacrificio. Donde ahora ya no se sacrifica animales como en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, sino que ahora nosotros mismos somos el sacrificio. Como dice el apóstol Pablo en su carta a los Romanos, capítulo 12, versículo 1, Pablo, después de hablar 11 capítulos acerca de qué es el Evangelio, hablar acerca de la doctrina, de la teología, a partir del capítulo 12 él empieza a hablar acerca de esa práctica del Evangelio. Y Romanos 12, 1 comienza diciendo: por consiguiente, hermanos, dice Pablo, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis, dice, vuestro cuerpo como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. Hermanos, la vida cristiana debe ser una vida sacrificada. No para ganar la salvación, ni para salvar a nadie, sino porque esto es aceptable a Dios. Jesús mismo dijo: el que quiera ser mi discípulo, tome su cruz, níguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. No es fácil tomar la cruz, hermanos. No es fácil ser cristiano. Por eso es que muchos se apartan de la fe, porque no es fácil. Es una vida de sacrificio. El problema de nosotros es que muchas veces no vivimos como Pablo, aunque a pesar de que estaba en la cárcel, él vivía feliz. Para mí el vivir es Cristo, decía. Pero muchas veces nosotros no vivimos esa vida gozosa. ¿Por qué? Porque no nos aferramos a la palabra de Dios. No nos aferramos a la Biblia. La Biblia, hermanos, estadísticamente en muchos hogares está ausente. Está comiendo polvo. Muchos cristianos hoy en día solamente leen el versículo del día y con eso ya basta para ellos. Ya están contentos con eso. No se alimentan de la palabra de Dios como debe ser. Están desnutridos espiritualmente, anémicos espiritualmente. Y por eso, mis hermanos, es que no quieren, no se gozan y no quieren vivir en sacrificio a Dios. Quieren un cristianismo light, quieren un cristianismo cómodo, que no les cueste nada, en el cual no tienen que esforzarse. Quieren un cristianismo sin compromiso, sin servicio, sin comunidad, sin iglesia. Ese es el problema actual de la iglesia, hermanos. Pero nuevamente, como les dije,
Cristo es la solución. Jesús. En Juan capítulo 1, versículo 1, un texto que todos conocen, el apóstol Juan dice: en el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Esa palabra verbo en el griego significa logos, que significa palabra. Jesús es ese verbo, ese logos, esa palabra. Y en Juan capítulo 1, versículo 14 dice: y ese verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Hermanos, vuelvo a repetir, Jesús siendo Dios, Jesús siendo el Logos, Jesús siendo la palabra, tuvo que hacerse carne. Tuvo que hacerse carne para que nosotros pudiéramos aferrarnos a Él, que es la palabra, hecho carne. Él tuvo que venir a este mundo en forma de hombre, como vimos también en Filipenses. En cierta ocasión, cuando muchos de sus discípulos, muchos de sus seguidores de Jesús se fueron y solamente quedaron los 12, Jesús les dijo a ellos: ¿ustedes también quieren irse? Y Simón Pedro le respondió en Juan 6:68: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. ¿A dónde iremos? ¿A dónde iremos? Jesús, mis hermanos, es la palabra hecho carne, y de su boca salían palabras de vida eterna. Y Pedro lo entendió. Por eso es que Pedro dice: ¿a dónde vamos a ir? ¿Vamos a regresar a la Torá, a la ley de nuevo? No, tú tienes palabras de vida eterna. Yo quiero estar contigo, yo no me quiero alejar. Que se vaya a nosotros, yo me aferro a ti. Y Jesús, mis hermanos, la vida, ¿no? Como les dije, la vida cristiana es una vida de sacrificio. Pero recordemos que Jesús es el sacrificio perfecto hecho por nosotros. Efesios capítulo 5, versículo 2 dice: y andad en amor, así como también Cristo os amó y se dio a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios como fragante aroma. Él es el sacrificio perfecto, hermanos. Cristo nos amó, y ese amor, dice, fue a tal punto que se dio a sí mismo por nosotros, se sacrificó por nosotros, dio su vida por nosotros, en sacrificio a Dios, como fragante aroma. Isaías 53 también, versículos 5 y 6, habla acerca de este sacrificio perfecto. Isaías 53 del 5 al 6 dice: mas Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades, el castigo por nuestra paz cayó sobre Él, y por sus heridas hemos sido sanados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino, pero el Señor hizo que cayera sobre Él la iniquidad de nosotros. Ahí vemos el sacrificio, hermanos, por personas que no se lo merecen. El texto dice: todos nos descarriamos, y ahí estamos nosotros dentro de esos descarriados, nos apartamos, cada cual por su camino. Pero Cristo, mis hermanos, o el Señor, hizo que nuestro pecado, nuestra iniquidad cayera sobre Él. Por eso es que Él fue herido, por eso es que Él fue molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz, dice, cayó sobre Él. Si ahora nosotros estamos en paz para con Dios, es gracias al sacrificio de Jesús. Y hemos sido sanados por eso, por sus heridas, porque Él murió. Entendiendo esto, hermanos, entendiendo este sacrificio que hizo Jesús por nosotros,
y entendiendo el sacrificio que hicieron muchas personas cristianas alrededor de los siglos, por ejemplo, para tener hoy lo que nosotros tenemos en nuestras manos, la Biblia, muchas personas tuvieron que morir, sacrificarse, dar su vida. Debemos valorar entonces la palabra de Dios. Entendiendo esto, hermanos, ¿cuánto tiempo pasas en la palabra de Dios? ¿Cuánto tiempo le dedicas? ¿Te aferras a ella? ¿Estás asido de la palabra de Dios? Porque sabes que es fuente de vida eterna. El cristiano, mis hermanos, debe llenarse de la palabra de Dios. Debe devorar la Biblia. Debemos escudriñar las Escrituras, no tan solo leerla. Debemos escudriñar, debemos estudiar la Biblia. Y para que haya un cambio en realidad, hermanos, no solamente se trata de estudiar, sino de meditar la Biblia, meditar en la palabra de Dios. Porque solamente por medio de la meditación podemos reflexionar acerca de lo que Dios quiere para nuestras vidas. Porque si no meditamos, si solamente leemos, va a ser simplemente información. O te va a entrar por acá y te va a salir por acá. Debemos meditar, hermanos. Cada vez que vengamos y escuchemos la palabra de Dios los domingos, salgamos y meditemos acerca de lo que hemos escuchado. Meditemos. Busca a Dios, hermano, por medio de su palabra. Pídele al Espíritu Santo que te dé sabiduría para entenderla y para ponerla por obra, para ponerla en práctica, para ser obedientes a todo lo que dice. Busca del poder de Dios. Busca a Jesús en cada fragmento de la Biblia, porque recuerda que toda la Escritura habla de Él. Él es la palabra hecho carne. Medita en el Evangelio, hermanos, todos los días. Cuando medites lo que Jesús ha hecho por ti, lo que Él tuvo que hacer para que nosotros pudiéramos ser cristianos, entonces ahí, mis hermanos, podemos vivir una vida llena de gozo, una vida llena de sacrificio y amor hacia Dios y hacia su iglesia. Pero debemos meditar en el Evangelio. Y para terminar, hermanos, este pasaje entonces nos obliga a examinarnos si estamos realmente viviendo como hijos de Dios y si estamos resplandeciendo ante un mundo de tinieblas. Debemos preguntarnos, ¿soy conocido por mi gratitud o por mis quejas? Es decir, las personas pueden decir que yo soy una persona agradecida, o las personas van a decir, no, siempre se para quejando. Debemos preguntarnos, ¿construyo la unidad o alimento divisiones dentro de la iglesia? ¿Estoy animando a los hermanos a ser unidos? ¿O estoy murmurando contra otros hermanos y alimentando las divisiones dentro de la iglesia? ¿Estoy discutiendo quizás con otros? Debemos de preguntarnos si las personas ven en mí el carácter de Cristo. ¿Las personas ven en mí el carácter de Cristo? Obviamente no somos perfectos, pero ven amor, ven gozo, ven paz, ven benignidad, ven dominio propio, ven arrepentimiento en nosotros. Debemos preguntarnos también si nuestra familia experimenta la luz de Cristo a través de nuestra vida. Porque muchos de nosotros tenemos familias que no son cristianas, que son del mundo, que son parte de esa generación maligna y perversa. Ellos pueden ver la luz de Cristo en nosotros, pueden ver diferencia entre ellos y nosotros. Pueden ver que somos distintos, que resplandecemos, que no somos como ellos.
aunque igual cometamos equivocaciones y pecados. Tus compañeros de trabajo, los que trabajan, perciben que perteneces a otro reino, se dan cuenta de que no eres como ellos. Porque, hermanos, la santidad a la cual nos llama a vivir Dios, no es una idea abstracta, es decir, que solamente está en nuestra mente. No, sino que la santidad, mis hermanos, es el Evangelio haciéndose visible en nuestra manera de vivir. Y solo por medio de Cristo y su Evangelio, hermanos, podemos resplandecer en un mundo en medio de tinieblas y de maldad. Solo por medio de Cristo y su Evangelio. Y cuando llegue, mis hermanos, el día de Cristo, cuando Él regrese por segunda vez, nosotros podamos estar unidos al gozo de Pablo y comprobar, mis hermanos, que nuestra vida no fue vivida en vano, sino que fue para la gloria de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Oramos? Dios mío, Señor, Padre Santo, te damos gracias en esta mañana por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos confronta. Gracias, Señor, porque nos anima, Señor, a continuar en este camino, a ser diferentes, a ser luz en medio de la oscuridad. Señor, te pedimos que tu luz, Señor, ilumine esas áreas oscuras que aún tenemos en nuestra mente, en nuestra alma. Esas áreas, Señor, que aún no han sido iluminadas. Y te rogamos, Dios, que tu luz penetre hasta lo más profundo de nuestro corazón, Señor. Ayúdanos, Dios, a hacer la diferencia. Ayúdanos, Señor, a hacer todas las cosas sin murmuraciones, sin discusiones, aferrados a tu palabra, resplandeciendo en este mundo, Señor. No nos dejes en la condición en la que estemos. Ayúdanos a hacer la diferencia, Señor, y que podamos estar gozosos en ese día en el cual tú vengas a juzgar a los vivos y a los muertos. Pedimos, Señor, que nos ayudes y que el Espíritu Santo esté guiando nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén.